o los que quieren asiento, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos llene de su luz bendita, como lo hacemos siempre. Vamos a cerrar nuestros ojitos, y vamos a pedirle al dulce huésped del alma que en esta mañana nos ilumine, que nos saque de la ignorancia, que podamos comprender las realidades del cielo, que podamos enamorarnos de nuestra fe, que podamos conocer a Dios. Por eso estamos en este retiro. ¿Para qué estamos? Para conocerlo a Él. Amén. Por eso, ¿quién mejor que el Espíritu Santo para enseñarnos a conocer a Dios? No solamente con la mente, sino también con el corazón, porque el conocimiento no es solamente datos e información. La experiencia de Dios la tenemos que hacer de rodillas. Por eso, ¿cómo comenzamos este retiro? No con una plática, la comenzamos orando, de rodillas. A Dios lo conocemos de rodillas. Amén. La teología ayuda un poco. Ayuda un poco. La teología busca comprender aquello que creemos, porque nuestra fe no es irracional, no es superstición, no es mito. Entonces la teología busca, es cierto, comprender y conocer aquello en que creemos, pero la experiencia más importante es en la oración. ¿Querés conocerlo a Dios? Orá con el corazón. Amén. Vamos a cerrar un momentito nuestros ojos y vamos a pedir el don del Espíritu Santo. Pedilo sin miedo, pedilo, que Dios lo da sin medida a aquellos que se lo piden, pero pedilo, que tu boca se abra, decirle, ven Espíritu Santo, ven a mi vida, ven a mi corazón, quiero conocer a Dios, sacame de las tinieblas, sacame de la mentira, del error, quiero caminar en la verdad, esa verdad que nos hace libres. Amén. Ven, Espíritu Santo. Y gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos cubrimos con la sangre preciosa de Cristo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El número 10 para confesar, vamos estando. Y del 15 al 20 que se preparen para las confesiones. Qué lindo, hoy vamos a tener sacerdotes, mañana vamos a tener también más sacerdotes confesando, porque la confesión es fuente de sanación. Unos avisos solamente antes de entrar en materia. Padre, ¿de quién es esta reliquia? Esta reliquia es en primer grado, se llama osamenta, es de primer grado, es algo que perteneció a uno de los santos. Y es de un santo que, por tener un nombre medio del grupo de los 12, Judas, pero no Judas el Iscariote, sino Judas Tadeo, San Judas Tadeo. Es una reliquia de primer grado de San Judas Tadeo. Es osamenta, osamenta de San Judas Tadeo, que tenemos la gracia, el privilegio. Generalmente se lo invoca a San Judas Tadeo, hermano, era primo de Jesús. Recuerden que en el arameo, cuando se utiliza el vocabulario hermano, en el arameo, eso lo hemos explicado en otros retiros, que es una lengua prácticamente muerta, no tiene tantos sinónimos como el castellano. Cuando está hablando de hermanos, está hablando de los parientes. Por eso cuando en la Biblia dice, tu madre y tus hermanos te andan buscando, una vez discutíamos eso con un pastor protestante,
que tuvo que callarse, me dice, le dije, pastor, ¿en qué hablaba Jesús? En hebreo. No, Jesús no hablaba en hebreo. Jesús era galileo, y en la zona de la Galilea se hablaba en el arameo, que es una lengua muerta, ya muy poco se reza, excepto algunos pequeños poblados, ¿sí? O los coptos, por ejemplo, los católicos del rito copto siguen rezando el oficio divino, la misa, por ejemplo, en el rito copto, en arameo. Y hermano está simbolizando a toda la parentela. Entonces, San Judas Tadeo era pariente de Jesús, primo hermano de Jesús. Digo eso solamente para datos, por la gente dice, ¿y eso qué es? ¿Es el Santísimo? No, es un relicario, sí, una custodia, pero es un relicario y contiene la reliquia de San Judas Tadeo. Así que pedimos eso. Dicho esto, ahora sí, entramos, gente linda, en materia. Tema apasionante. ¿Por qué? Porque ya lo hemos visto en el primer retiro, pero hay muchísima gente nueva. ¿De dónde son? ¿Todos de aquí de Miami o hay gente de afuera que ha venido? ¿De dónde han venido los que no son de Miami? De Ray Beach. Ray, yo no sé inglés. Cuando yo llegué acá, le decía a Monseñor Thomas, Monseñor, yo nunca pensé venir a Estados Unidos porque yo no sé hablar inglés, soy burro. Y Monseñor tan lindo, ahora te escucho, el Monseñor me decía, padre, esto no es Estados Unidos, esto es la capital de América Latina, me decía, ¿no? Y ahí me quedé tranquilo, ahí, que Miami es la capital de América Latina. ¿De qué otros lugares, mi amor? De República Dominicana, qué lindo. Bueno, escuchen, me imagino que hay de todos los países, ¿sí? Pero los que han venido, que no viven aquí en Miami, que han venido desde afuera, ¿no? ¿De qué otros lugares? Nicaragua, del Salvador. Bueno, Nicaragua, qué lindo. Solo para el retiro se vinieron desde Nicaragua, de Bogotá, pero ¿viven en Bogotá o viven acá? Se han venido desde Bogotá para el retiro. Bueno, gloria a Dios, mamma mía, qué bueno. ¿De qué otros lugares? De Orlando, bueno, ¿de qué lugares? Sin miedo, se tapa la cara, tiene vergüenza. ¿De dónde? Orlando también. De mi casa. De tu casa, muy bien, bueno. De Ecuador, México, bueno. ¿De qué lugar? De Naples, Luisiana. Bueno, gloria a Dios. Bueno, vamos entonces a agradecerle al Señor por todo esto. El tema que vamos a tener, tiene una gran conexión con el primer retiro, que fue de sanación interior, que fue el primero que dimos aquí, el segundo, que fue la semana pasada en San Miguel Arcángel, que es de liberación, y este último de sanación intergeneracional. Vamos a ver qué es, ¿sí? Vamos a ver en qué consiste la sanación intergeneracional. Vamos a ver un tema también apasionante para poder discernir, porque hoy está muy en boga y se habla mucho de esto, y vamos a discernir el tema de las constelaciones familiares, si tiene algo que ver con la sanación intergeneracional que piensa la Iglesia de esto. Vamos a dejar puestas las bases, lo que dice la doctrina, lo que enseña las Sagradas Escrituras, y por qué está unido sanación intergeneracional con sanación interior, pero a la vez cuál es la diferencia entre una y otra. Amén. Lo primero que nosotros tenemos que comprender y partir de esta base, ¿Dios nos quiere enfermos? No. Esto lo hemos visto en el primer retiro espiritual,
No voy a profundizarlo porque ya lo hemos tenido, pero sí poner bases, o por ejemplo, o voy a dejar para sembrar la inquietud y ustedes puedan estudiar, ¿no? O leer o repasar. Hay muchísima literatura. Hemos comprendido primero que en el plan original de Dios, esto lo hemos visto, están las Sagradas Escrituras, en el plan original de Dios, el ser humano no estaba llamado a experimentar ni la muerte, ni la enfermedad, ni la vejez, esto lo hemos visto. Dios nos había creado para la inmortalidad. Hemos visto qué significa ese estado en el que habla las Sagradas Escrituras en el libro del Génesis, que debe ser interpretado desde la fe, bajo la acción del Espíritu Santo, porque la palabra de Dios siempre es inagotable. Uno cada vez que lee la Biblia saca cosas nuevas, y lo que ha leído hace un mes, un año, 3 años atrás, siempre la palabra de Dios dice algo nuevo. ¿Por qué? Porque Dios es inagotable, gente querida. Dios es inagotable, no lo agota nada. No lo agota nada. Por eso Dios suscita bajo la acción del Espíritu Santo verdades ocultas que están en las Sagradas Escrituras. Y leer las Sagradas Escrituras sin la acción del Espíritu Santo y nos va a llevar a cometer un montón de errores de interpretación, ¿no? Lo hemos visto en el primer retiro, cuando hablaba de nuestros primeros padres, de Adán, de Eva, de la creación, en la que habla el libro del Génesis, cuando dice que el mundo fue creado en 7 días. Hemos visto cuál tiene que ser la recta interpretación de todo ello, ¿sí? El estado del paraíso, cuando el hombre es puesto por Dios. ¿Cómo anda Lule? ¿Cómo anda Lule? ¿Bien? A Lourdes, que es la única Lourdes que ahí, te estoy saludando a vos ahí. Estás en la luna ahí, mamá mía. Acá tengo el puntero con los maestros viejos ahí, así que portate bien. Bueno, cuando habla del paraíso, el estado de plenitud que el ser humano vivía, porque el hombre vivía en gracia absoluta. En el hombre, hemos visto, no había un quiebre interior. Que el hombre estaba en el paraíso significa eso, ese estado de gracia, de armonía, que no había conflicto con su creador. Para el hombre, en el estado original, Dios no era un policía, no era un vigilante. Dios era su padre, Dios era cercano al hombre. El hombre no tenía que preocuparse de nada, porque Dios en su providencia le daba absolutamente todo. Pero vemos que ese orden donde el hombre no tenía crisis consigo mismo. Vieron, hoy todos vivimos traumados, todos tenemos trauma. Vivo traumado con mi cuerpo, con mi nariz, con mi pelo, con mis años, con mis arrugas, con mi sexualidad. Todos vivimos, entonces siempre lo hemos visto, el morocho quiere ser rubio, el rubio se quiere tener de morocho. Bueno, morocho acá tiene doble interpretación, ¿no? Pues me decían la otra vez que las morochas, ustedes son morochas, ¿no? Claro, para nosotros morochas es la gente que tiene un color de la piel un poquito más oscura, le decimos, ¿no? Entonces, bueno, a veces algunas palabras pueden ser distintas de acuerdo al país, ¿no? Y el hombre empezó, después de la caída, a vivir ese quiebre consigo mismo, con el Creador y con las demás criaturas. Ahí entra todo lo que se llama ese conflicto. Entonces, en ese plan teleológico de Dios, el hombre no había sido creado para la muerte. El hombre vivía en un estado de plenitud. La enfermedad no era voluntad de Dios, no es voluntad de Dios. Pero vemos por qué hoy el mundo experimenta la enfermedad, la muerte, que es consecuencia de nuestro pecado. ¿Qué es qué? Digo, porque esto lo vamos a profundizar ahora en lo que es la sanación intergeneracional, porque hay varias posturas también dentro de la iglesia por una mala interpretación desde la teología, ¿no? Cuando se habla, pero ¿cómo que yo voy a pagar
los pecados de mi Padre. Si el pecado personal es intransferible, es cierto, cada uno paga por su propio pecado. Pero sí, vamos a profundizar esto, que mi pecado siempre deja una consecuencia en la vida del otro. Por ejemplo, hay pecados personales, todos los pecados son personales, bueno, hay pecados también estructurales o comunitarios, lo vamos a ver esto, pero por ejemplo, yo decido, voy a poner un ejemplo gravísimo, ¿no? Yo decido quitarme la vida, porque es mi vida y yo hago lo que quiero, o decido abortar porque es mi cuerpo y mi decisión, lo que proclaman estos grupos pro aborto. O hoy se está hablando mucho de la eutanasia, que significa muerte dulce, pero no es otra cosa que quitarme la vida frente o pedir la asistencia para que me quiten la vida frente a una dolencia grave que puedo estar experimentando. Por ejemplo, yo me quito la vida, pues es mi vida, yo estoy sufriendo, no quiero vivir más. Evidentemente los que terminan sufriendo son los que están al lado de la persona. Fijemos cómo un pecado deja consecuencias a aquellos que están a nuestro alrededor. El pecado personal tiene una consecuencia. Por eso lo vamos a ver más profundamente en el día de mañana, pero hoy vamos a estar orando, porque vamos a ver en qué consiste ese tratamiento de sanación. No solamente lo vamos a describir, sino que también lo vamos a practicar para experimentar el poder de Dios que sana verdaderamente nuestras vidas. Hay algunos cristianos que están convencidísimos que Dios nos quiere enfermos y afligidos. No es así. La enfermedad no es voluntad de Dios, pero la enfermedad, la prueba, lo hemos visto en estos días en las misas, muchos de ustedes han ido en las distintas eucaristías, en la misa, la palabra de Dios es muy fuerte en esta semana, las enseñanzas que nos dejan, pero la dolencia o la enfermedad o el mal que existe en el mundo, Dios lo utiliza para un bien mayor, porque el mal nunca tendrá la última palabra. Qué importante, hermanos, Digo que si nosotros estamos en este momento, estamos en un momento de combate, de lucha, donde no vemos con claridad la salida a la situación que estamos viviendo, tranquilo, tu historia, tu vida está en las manos de Dios. Y esto que tú consideras y que quizás es malo, que estás atravesando y viviendo, Dios lo va a utilizar para su gloria. Yo recuerdo muchos testimonios que he vivido a lo largo de mi ministerio de oración por los enfermos y de sanación o liberación, ¿no? Y siempre digo esto para confortar, ¿no?, a los hermanos que están atravesando un momento de crisis. Un testimonio que a mí me impactó muchísimo, lo he compartido en las Eucaristías de esta semana, que me impactó muchísimo en mi vida sacerdotal, en un momento de gran prueba que yo estaba viviendo. Dios estaba permitiendo una purificación muy fuerte, sobre todo, ¿cómo decirlo?, de desprecio, no sé si desprecio, de duda acerca de mi persona. Bueno, mis superiores mayores empezaron, no sé si a castigarme, porque no es esa la palabra, ¿no? Pero empezaron a ponerme trabas en el ministerio, ¿no? Y en donde yo tuve que aprender a obedecer, a callar y a orar, a pesar de que estaba intentando en conciencia hacer el bien. Pero bueno, la obediencia es uno de los votos que nosotros tenemos, y nos guste o no, tenemos que aprender a morir. Y a veces morir a uno mismo, hermanos, no es fácil. Morir a uno mismo no es fácil. Y yo recuerdo que estando ya en el Uruguay, cuando cambian de obispo, el nuevo obispo me dice: usted, padre, no se dedica más a este ministerio. Voy a buscar yo a un sacerdote para que haga los exorcismos. Voy a buscar todos, así dijo, todos menos usted.
Y si no encuentro, no sé. Pero usted, no. Me acuerdo que en ese momento estaba mi superior mayor, ¿sí? Porque yo soy religioso, mi superior mayor es el padre Juan Carlos, que está confesando. Y cuando él escuchó que el obispo dijo eso, se quedó helado, ¿no? Y fue un año muy duro de purificación, porque la congregación en ese momento me había propuesto para encargarme de la rectoría del santuario que tiene la congregación de la Medalla Milagrosa y San Agustín. Y cuando me presentaron para ser el rector y párroco de ese lugar, el obispo dijo: el padre Barrera, no. Yo daba las catequesis en la Radio María, una de las radios católicas más escuchadas de Uruguay. Radio María de Roma había venido para proponer que fuera el director de la radio, porque en ese momento estaba acéfala. ¿Y qué dijo el obispo? El padre Barrera, no. Todo no, todo no. Y yo siempre digo esto, que en un momento yo decía, bueno, pero ¿por qué? Porque si me dan un no porque yo soy un mal sacerdote, trato mal a la gente, un cura pedófilo, o que está haciendo doble vida, pero cuando uno tiene que padecer, y esto está lindo que nos pase, ¿no? Por querer hacer el bien o ayudar, el Evangelio dice: bienaventurados ustedes cuando los persigan, por hacer el bien, por practicar la justicia. Pero es fácil decirlo, pero a veces vivirlo no es fácil, ¿no? Porque te hiere el amor propio, tus compañeros te empiezan a mirar como un bicho raro, y uno tiende como a aislarse y a refugiarse en el Señor, porque uno dice, ¿por qué permiten? ¿Por qué el Señor permite? Pero detrás de ese mal Dios estaba purificando, ¿no?, mi sacerdocio, porque uno, el dolor, la experiencia del dolor o del rechazo nos purifica, nos purifica. Y yo recuerdo en una misa, esto sí los compartí, yo estaba predicando en la Argentina, estaba con esa prohibición de orar por liberación, de hacer exorcismos. Yo le dije, Monseñor, perfecto, yo no hago los exorcismos, pero si a mí me llega una persona, yo le voy a dar los primeros auxilios porque yo soy sacerdote. Es como un médico, ¿vieron? Un médico, aunque no ejerza la medicina, si ve a una persona tirada en la calle necesitando los primeros auxilios, no le va a preguntar qué seguro tiene. El médico le va a decir, lo va a atender y después lo mandará al hospital, pero los primeros auxilios se los dará. Y yo le decía, bueno, Monseñor, lo que yo voy a hacer es darle los primeros auxilios y se lo envío a usted. Al año, yo ya estaba golpeado por todos lados. Al año vuelvo, porque teníamos que presentarle un proyecto. En el Uruguay tenemos la manifestación de fe más grande de todo el Uruguay, que se celebra una vez al año en el mes de enero, el Gran Rosario de Bendiciones para las Familias, que con un grupo de laicos lo he iniciado de una manera que Dios la ha bendecido tanto, que este año, que era el 13º Rosario de Bendiciones para las Familias, en la playa había más de 20.000 almas rezando el Santo Rosario. Y yo le presentaba al obispo, le presenté al obispo 20.000, para un país pequeño es una cantidad enorme, rezando el rosario, bellísimo. Lo pueden buscar por Google, pueden googlearlo en YouTube, aparecer Gran Rosario de Bendiciones para las Familias, van a ver lo que es conmovedor eso. Y yo tenía que presentarle al obispo un proyecto que el obispo después bendijo, ¿sí? Y después de un año el obispo me habilitó. Siempre digo por descarte, ¿no? Porque ningún cura quería dedicarse a ese ministerio, Así que yo le mandaba todos los casos y el obispo no sabía qué hacer, Entonces en un momento, esa vez me dijo, padre, bueno, yo lo habilito nuevamente, Pero cuando uno está pasando la prueba, no ve el final. Y a veces eso, cuando se nos extiende nuestro tiempo, empezamos a vivir la desesperanza, la tristeza, porque pensamos que nada va a cambiar, que todo va a seguir igual. Pero en ese trayecto, escuchen bien, en ese trayecto, yo estaba misionando en la Argentina y durante una misa de enfermos, una misa que era muchísima cantidad de gente, una mujer que estaba paralítica hacía 12 años en la silla de ruedas, ¿no? Y yo era testigo viendo a las personas, pobrecitas, en estado de posesión, y yo simplemente no podía hacer nada,
Yo miraba a Jesús en el Santísimo, le decía: Jesús, yo no voy a desobedecer, yo voy a obedecer aunque me duele, aunque me cueste. Y me duele ver esas almas así. Es como cuando alguien tiene las manos atadas. Vos podés ayudar, pero por obediencia no lo haces. Y yo lo miraba a Jesús y dije: Jesús, yo no puedo, pero vos podés. Yo no puedo, Jesús, pero vos podés. Y vos estás presente en la Eucaristía. Liberados, Jesús. Miren, yo creo que esa oración Dios la escucha. A veces pensamos que, bueno, el cura me tiene que rezar el ritual de exorcismo para yo quedar liberado. Miren, yo aun cuando ejercí el ministerio como exorcista en la arquidiócesis de Montevideo en Uruguay, casi nunca rezaba el ritual. Algunos exorcistas dirán: pero el padre, ¿cómo no va a rezar los libros? No, sí, no los rezaba, porque la oración del corazón es la que termina debilitando al mal. Y cuando la inoperancia humana, o a veces, hermanitos, lo digo con mucha vergüenza, la burocracia eclesial, ¿sí?, impide con sus reglamentos que las almas se salven o se sanen, Dios es más grande que cualquier burocracia o estructura. Dios escucha la oración del corazón. Dios la escucha. Y simplemente yo veía a esa mujer en silla de ruedas que lloraba y lloraba y lloraba y gritaba: quiero curarme, quiero curarme. Y yo la miraba y lo miraba a Jesús, y la miraba a ella y miraba a la gente, media docena, tirado en el piso, convulsionando. Bueno, como lo hemos visto en el retiro de la semana pasada, cuáles son los síntomas de una posesión diabólica, ¿no? Y yo decía: Jesús, no voy a desobedecer, no voy a ir en contra de tu ungido. Si vos lo pusiste al obispo ahí, por algo será, encárgate vos de ello. Pero el obispo me había prohibido hacer exorcismo, pero no orar por los enfermos. Entonces, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Y yo siempre digo, lo miré a Jesús y miraba a la mujer, lo miraba a Jesús y la miraba a la mujer, ¿no? Y eso fue algo tan hermoso, porque fue un milagro en vivo y en directo que lo vi con mis ojos, y uno puede glorificar a Dios, que Dios siempre permite el mal para un bien mayor. Y simplemente la pregunta que le hice a la mujer, que si lo hubiera pensado 2 veces no lo hubiera hecho nunca, no se lo hubiera hecho nunca, la miré a la mujer y yo le dije: Señor, ¿usted quiere caminar? Y ella: ¡ay, sí, madre! ¡Quiero caminar! Y yo le digo: bueno, en el nombre de Jesús, póngase de pie. Y cuando yo siempre digo que dije eso, póngase de pie, yo dije: ay, Señor, ¿qué dije? Que se ponga de pie, que se ponga de pie. Si no quedo quemado delante de todos, Señor, que se ponga de pie. Imagínate que la paralítica no se levantara de la silla de ruedas, era un quemo para el cura. Y sin embargo el Señor es tan bueno, hermanos, tan bueno. Y Dios bendice la obediencia. Y Dios bendice la fe de sus hijos cuando uno le pide algo con el corazón. Johnny, me dijiste que tu marido no estaba. Acá está. ¿Cómo anda? ¿O estoy viendo un fantasma o no sos el marido? Vos sos el marido de Johnny. Yo te entendí que no habías venido ahí. Bueno, qué lindo verte ahí. Qué lindo verte, Y la mujer en ese momento empezó a pegar las plantas de los pies contra el piso, ¿no? Se puso de pie, y ella, al verse así, empezó a gritar de emoción, buscando al marido que estaba afuera, porque la iglesia estaba abarrotada de gente, muchísima gente escuchando la misa desde afuera, y ella llorando. Y eso fue un milagro tan grande, ¿no? Porque empezó a venir el carnicero, el verdulero, la suegra, todos al ver el milagro que Dios había hecho en ella. Muchos se acercaron a Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Primero, hermanos, que Dios bendice la obediencia siempre. Y segundo, tu mal, tu enfermedad, tu prueba va a ser bendición para otra persona. ¿Cómo lloraba, padre? ¿Cómo lloraba la señora? Así lloraba. Dios
Dios no quiere la enfermedad, pero es para su gloria. La voluntad de Dios, hermanos, es esto, que nosotros estemos sanos físicamente, psíquicamente, moralmente, espiritualmente, anímicamente. Porque si Dios nos quisiera enfermo, entonces ¿para qué existe la medicina? En el libro del Eclesiastés también habla de que los médicos son instrumentos de Dios. En las mismas Sagradas Escrituras, en el Evangelio, por ejemplo, de San Mateo, en el capítulo 1, cuando habla de la misión de Cristo, porque el nombre de la persona expresaba la misión. Y fíjense lo que dice el capítulo 1, versículo 21 del Evangelio de San Mateo, cuando el ángel le habla a la Virgen, cuando le habla, a San José, y en sueños le dice, José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo que es engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Y miren lo que dice en el versículo 21, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. ¿Qué significa Jesús en hebreo? Significa Dios salva, eso significa. Y termina diciendo, porque Él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Palabra de Dios. Y vemos que justamente la misión de Jesucristo será sanar. Esto lo hemos visto en el primer retiro, ¿no? Jesús viene a sanar, a dar cumplimiento lo que dice las mismas Sagradas Escrituras. Ya fíjense en el Antiguo Testamento. ¿Trajeron Biblia? Sí. A ver, ¿la tienen a mano? Desempólvenla, vamos, sáquenla de la cartera, ténganla en la mano, porque la Biblia es palabra de Dios. Qué importante que nosotros podamos escudriñarla. Fíjense lo que dice en el Éxodo, capítulo 15, versículo 26. Éxodo, capítulo 15, versículo 26. Dice así. Si escuchas atentamente la voz de Yahvé, tu Dios, y haces lo recto a sus ojos, y obedeces sus mandamientos y guardas todos sus preceptos, no te afligiré con ninguna de las plagas con que afligí a los egipcios, porque yo soy Yahvé, el que te sana. Palabra de Dios. Dios promete su protección. Aquellos, así dice en versículo 26, aquellos que obedecen los mandamientos de Dios, que guardan sus preceptos, dice, no te afligiré con ninguna de las plagas con los que yo afligí al pueblo de Egipto. Y esto es tan verdad, hermanos. Miren, Jesús en el Evangelio, una de las promesas que hace para aquellos que crean en su nombre, dice, beberán un veneno mortal y no les hará daño. ¿Sí? ¿Qué significa? ¿Que tienen que tomar un veneno? No. Hay que morir por Dios, pero no por estúpido. Ahí salió la otra vez en internet, no sé si es verdad, porque no todo lo que sale en internet hay que creerlo, ¿no? Pero que un pastor evangélico, ¿qué hace? Se dejó picar por una víbora venenosa. ¿Saben qué le pasó al pastor? Se murió. ¿Y por qué se murió? Por estúpido. Claro, primero no hay que tentar a Dios. Por eso qué importante el Sitchin Leven, cuando se hace la exégesis bíblica. ¿Qué es el Sitchin Leven? Es el contexto del texto bíblico. Cuando Jesús dice, beberán un veneno mortal y no les hará daño, ¿saben qué significa eso? Que Dios dará inmunidad frente al mal. ¿Qué significa eso? ¿Dios dará qué? Inmunidad. Dios cuida de sus hijos, y esto es sorprendente y esto es real, y no me lo ha contado nadie, hermanos. A lo largo de estos 23 años de ministerio, de liberación y de exorcismo, Dios me ha mostrado esto. Miren, el mal siempre ha buscado distintas formas de lastimar. Nunca me han podido lastimar. La única vez que yo creo que estaba en Houston, en Texas, en un retiro, una muchachita pobrecita, posesa,
Yo intenté sostenerle la mano. Lo único que me hizo, me clavó las uñas. Me dejó una marquita ahí, pero nada más. Lo único. Pero después en otros exorcismos el demonio sí me ha golpeado fuerte. Yo compartí en 2 ocasiones, en la última que fue en Buenos Aires, que fue muy violento, ¿sí? El demonio me pegó un patadonón durante los exorcismos, un patadonón ahí abajo, sí. Ay, los que somos hombres sabemos lo que es eso, ¿no? Una patada ahí te puede tener un buen rato en el piso, revolcándote de dolor, ¿sí? Es más, yo siempre digo que los servidores, cuando escucharon el golpe, ¡bum!, yo escuché que los servidores hicieron todo, Los servidores dijeron, acá el Padre no se levanta. Es más, yo en un segundo dije, Señor, quedo eunuco por el reino de los cielos. Vieron que Dios me ha dado una voz peculiar. Entonces yo decía, bueno, por adentro, fue todo un segundo. Yo dije, ahora cuando se eleve la misa, me decía, el Señor está con ustedes. Porque del patadonón que me dio. Y sin embargo, hermanitos queridos, les aseguro, la inmunidad, Dios cuida. ¿Saben? Yo sentí, y esto Dios es testigo, sentí que eso era una pluma que me tocaba. No sentí ningún dolor, ¿no? Fueron segundos, 2 segundos, entre la patada, entre todo lo que yo pensé, entre los servidores que hicieron no, como diciendo, pobre padre. Pero no, Dios da inmunidad, Dios protege. Como dice el Salmo 91, no, tú que vives a la sombra del Altísimo, a la sombra del Todopoderoso, di al Señor, refugio mío, alcázar mío, confío en ti. Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta. Él confundirá, dice la Biblia, a los que ansían matarte. Dios cuida, eso es la inmunidad. Y esta es una promesa de Dios, porque yo soy el Dios que sana, dice en Éxodo capítulo 15, versículo 26, o en el Salmo 147, podemos ver, Salmo 147 dice así en el versículo 3, 147, versículo 3, habla justamente de lo que Dios hace en favor de nosotros. 147, versículo 3, dice, porque Yahvé reconstruye Jerusalén, congrega a los deportados de Israel, sana los corazones quebrantados, venda sus heridas. ¿Qué hace el Señor? Sana. Y sana de verdad, sana el Señor. Mis hermanitos queridos, miren, sin querer ofender a nadie, pero me decía un compañero sacerdote, un mayor, ya un viejito, muy viejito, ya murió, que en paz descanse, fue formador mío, un gallego. Y él decía, ahora todo el mundo necesita ir al psicólogo. Pero cuando nosotros éramos niños y estábamos en el seminario, un buen director espiritual nos decía lo que teníamos que hacer y era suficiente. Ahora todo el mundo está traumado. Cuando los confesionarios se vacían, si hay, lo digo con amor, porque hay psicólogos cristianos que hacen muy bien su trabajo. Cuando los confesionarios se vacían, se llenan los consultorios psicológicos. El hombre está expulsando a Dios de su vida. La confesión es gratuita, la confesión es sanadora, la dirección espiritual, que tristemente tenemos que reconocer que a veces hay pocos
directores de almas, director espiritual, pero cuánto bien le haría a la iglesia si volviéramos a esa fuente, a esas costumbres. Experimentaríamos cómo Dios sana los corazones quebrantados. Lo vamos a experimentar hoy, porque acá estamos dando la teoría, pero en un rato vamos a tener la parte más importante y vamos a experimentar cómo Dios sana a través de la oración. Aquellos que han estado en el retiro de sanación interior y en el retiro de liberación que hemos tenido la semana pasada pueden dar testimonio de ello, que la sanación de Cristo es real. Y el mismo profeta Isaías, cuando dice, bueno, pero ¿cómo viene la sanación? ¿Cómo trae el Señor la sanación? Eso está en el libro del profeta Isaías, cuando dice así en el capítulo 53, que habla del siervo de Yahvé. 53 es impresionante, imponente, porque Isaías 6 siglos antes de que se diera el acontecimiento salvífico en el Calvario, aquel Viernes Santo, Isaías, profeta de Dios en el Antiguo Testamento, tiene la visión del siervo sufriente. Y miren, yo creo que si el pueblo de Israel estudiara con más detenimiento estos capítulos bíblicos, los judíos se convertirían todos al cristianismo. Es uno de los capítulos menos estudiados por los judíos. Isaías capítulo 53 es una descripción de la pasión de Cristo. Miren lo que dice Isaías 53 del 4 al 6. Empieza a hablar, ¿no?, del Mesías. Dice: despreciado, marginado, hombre doliente y enfermizo, como de taparse el rostro para no verlo, despreciado, un don nadie. Está hablando ahí de la pasión de Cristo. Está hablando de la pasión de Cristo. Dice: y con todo eran nuestras dolencias las que él llevaba y los dolores que él soportaba. Nosotros lo tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado. Miren qué hermoso lo que dice el versículo 5. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Y por sus llagas hemos sido sanados. Palabra de Dios. Por las llagas, por sus llagas, Dios nos trae la sanación. Por eso, hermanitos, cuando hoy oremos, siempre pedimos a la sangre preciosa de Cristo y a las llagas de Cristo la sanación. Un tips que les voy a dar. Miren, esto en los exorcismos y en la oración de liberación, invoquen a la sangre de Cristo. El demonio le tiene, en italiano, dice paura, le tiene terror a la sangre de Cristo. Si ustedes en algún momento tienen que acompañar a un hermano en ese proceso de liberación y no saben qué decir, oren con el corazón, pero con firmeza. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo. Miren, el demonio se desespera. Se desespera. Porque la sangre es el precio que Cristo pagó para rescatarnos de la tiranía del diablo. Dice la palabra: ustedes no fueron comprados ni con oro ni con plata, fueron comprados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en la confesión, cuando el sacerdote da la absolución y recibís la gracia del perdón, la sangre de Cristo derramada aquel Viernes Santo en la cruz, en el Calvario, te está limpiando, y ya el demonio no tiene autoridad sobre esa área de tu vida que tú le has entregado a Dios. Por eso es importante confesar. Ustedes me van a escuchar hasta el cansancio. ¿Qué es importante? Confesar. Ponerle nombre. Siempre lo digo y nadie entiende.
Al pobre padre Juan Carlos me lo tienen 1 hora ahí hablando para decir nomás que miró a una chica. No le deje, no, la telenovela no hace falta. O lo tienen 1 hora para decirle al padre que se peleó con la suegra. Le cuentan toda la historia, que el lunes a la mañana se levantó, le dio de comer al perrito, después le puso el agua, se puso el camisón rosa, la sandalia, y después fue a tomar un cafecito, y después del cafecito apareció la suegra, que ese día estaba despeinada. Le das todos esos detalles que no sirven para nada, solo para impedir que el que está atrás también intentando confesar no pueda reconciliarse con Dios, porque todo le dicen al cura: padre, son 2 minutos nomás. Y cuando estamos en la fila uno dice: ¿por qué el otro que está tarda tanto para confesarse? Pero después cuando yo entro me olvido del que está atrás. Hay que ponerle nombre, sin miedo, para hacerle perder al demonio maldito esa fuerza que él quiere tener sobre esa área de mi vida. Confesar. Gente linda. La sangre de Cristo nos lava y nos limpia. ¿Cómo el Señor nos sana? ¿O de qué nos sana? Nos enseña las Sagradas Escrituras. Es cierto, la primera sanación que tenemos, todos estos temas van concatenados porque van a desembocar a lo que será este otro tema por el que muchos han venido, el tema de la sanación intergeneracional. Jesús nos sana primero del pecado. ¿De qué nos sana Jesús? Porque sanar, perdonar, es un sinónimo. Sanar y perdonar. Fíjense en lo que el Señor le dice en el Evangelio de San Lucas, ¿sí? En el capítulo 7. Lucas 7. Lucas era médico, ¿sí? Uno de los evangelistas que era médico. Y Lucas hace una diferenciación muy grande cuando Jesús sana a un lunático, a un enfermo o a un endemoniado. Diferencia bien Lucas que ambas cosas no son iguales. Porque a veces uno piensa que, por ejemplo, una persona que tiene un demonio es un enfermo mental. No es un enfermo mental. La persona que está padeciendo la acción del demonio, sí es una persona completamente sana psíquicamente en la mayoría de los casos. Bueno, aunque hay un dicho que dice: de poetas y de locos, todos, ustedes primero, después yo, pero primero ustedes, que son más loquitos que yo, pero de poetas y de locos, todos tenemos un poco. Así que si te dicen loco, y sí, no te ofendas, somos medios locos todos. Para estar acá, somos medios locos. Bienvenidos al club. Dice en el Evangelio, fíjense, Lucas 7:48. Dice, cuando Jesús sana a la pecadora, ¿qué dice? Tus pecados quedan perdonados. ¿Qué le dice Jesús? ¿Qué viene a sanarnos Jesús del pecado? Porque el pecado deja consecuencias. Esto grábenselo para entrar en todo el tema de la teología, ¿sí? De la sanación intergeneracional o la teología del pecado original, ¿sí? Jesucristo viene a perdonar, a sanarnos del pecado. En el versículo 47 dice así, miren qué lindo, dice: por eso te digo que quedan perdonados sus muchos pecados, porque ha demostrado mucho amor. Recuerdan el gesto de la mujer, ¿no? Esa mujer que llora sobre los pies de Jesús, lo unge con óleo y después le seca con sus cabellos. Sí, capítulo 7 del Evangelio de San Lucas, a partir del versículo 38, empieza a contar la historia, ¿no? Qué lindo, ¿no? La mujer tiene ese gesto. Cuando Dios nos ha perdonado mucho, ¡wow! Sentimos una deuda enorme con Dios. ¿Qué decía San Agustín? San Agustín le decía: Señor, te amo tanto, porque mi deuda era inmensa y tú la has perdonado. Cuando uno siente que Dios le ha perdonado tanto, uno siente una deuda inmensa. Muchos de nosotros hemos vivido esa experiencia. Cuando a mí me preguntan: Padre, ¿por qué sos cura? Y yo digo: miren, es que Dios ha llenado mi vida de tanto amor,
A pesar de que en algún momento me comporté como enemigo de la fe, renegué de Dios, de la iglesia, de la fe que mis padres me habían inculcado, pero ese día en que me encontré con Dios, yo era muy jovencito, joven y bello. Pero ese día que yo me encontré con Dios, mi vida cambió para siempre. Y después de más, ya hace más de 30 años que fue de ese encuentro. Y la cambió de tal forma que cuando el Señor me llamó, sí, tuve dudas en un comienzo, tuve miedos. Me llamó cuando yo todavía ni lo pensaba, porque en ese momento estaba de noviazgo, enamorado. Pero era tanto lo que el Señor me había dado que yo dije, Señor, voy a aceptar tu invitación. Si me diste tanto, quiero que otros también te conozcan y te amen. Quiero que otros también experimenten la transformación real que tú vienes a traer a todos los hombres, hermanos. Y miren, se los dice un pecador que ha caminado, como dicen algunos, menos matar, todo. Menos matar, todo hice. Y sin embargo, hermanos, aunque pude tenerlo todo, nada se compara con Jesucristo. Nada se compara con Jesucristo. Nada, amén. Entonces uno siente eso. ¿Cómo nos sana Jesús? Nos sana del pecado. Jesús nos sana interiormente. Nos sana de los miedos. Vemos, por ejemplo, rapidito, los que tienen Biblia, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 8, en adelante, Mateo 8, del 23 al 27. Yo siempre digo, me encantan porque los apóstoles eran hombres valientes. ¿Cómo eran los apóstoles? ¿Eran valientes? El Señor los sanó. No eran hombres valientes, eran cobardes. ¿Cómo eran? Hagamos así. ¿Cómo eran? Porque todos somos cobardes. Lo vemos en el Evangelio de San Mateo, cuando Jesús calma la tempestad. Qué impresionante cuando dice la Biblia, Jesús subió a la barca y sus discípulos le siguieron. Dice, de pronto se levantó en el mar una tempestad tan grande en la barca que quedaba tapada por las olas, pero él estaba dormido. Y acercándose ellos le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Qué fuerte que es la Biblia, ¿no? Digo porque la tempestad calmada también es el signo de nuestras tempestades interiores en las que estamos viviendo, donde las olas golpean con fuerza en nuestra vida y uno teme perecer. Los apóstoles vivieron, hermanitos, lo mismo que vivimos cada uno de nosotros. La Biblia no nos muestra superhéroes, nos muestran personas de carne y hueso, con tus mismas debilidades, con tus mismos miedos, pero vemos cómo Jesús sana con la fuerza de su Espíritu y a la luz de la Pascua, después de la venida de su Espíritu en Pentecostés, la vida de estos hombres cobardes. ¿Cómo eran? Hay que decir la verdad. Eran cobardes, pero esos hombres cobardes que fueron transformados interiormente por el poder de Dios, porque Dios sana realmente, no es fábula, ustedes no están perdiendo el tiempo y acá. Dios quiere y puede sanarte de verdad. Esos mismos hombres cobardes, miedosos por una tempestad, terminaron dando su vida por Jesucristo, abrazando el martirio. ¿Qué es el martirio? La muerte con derramamiento de sangre. Y fueron muertos de distintas formas, algunos decapitados, otros fueron crucificados, otros fueron despellejados vivos,
Otros murieron en la cruz famosa griega, San Andrés, por ejemplo. Todos, y muchos otros, no apóstoles, pero santos. San Lorenzo, por ejemplo, que murió ¿cómo? Murió asado. Los tormentos que vivieron muchos de nuestros primeros cristianos no se comparan. ¿Y de dónde les salía esa fuerza? Esa fuerza les venía de Dios. Y eran hombres igual que nosotros, pero que en su momento decidieron dar testimonio del Señor con su propia vida, pagando con su propia vida el delito de creer en Jesucristo. Ese era su único delito. Dios te sana interiormente. Como habla el libro en el Evangelio de San Mateo, cuando Jesús los sana de este miedo, de la tempestad, dice que Jesús se puso de pie y le dice: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? ¿Qué le dice Jesús? Decíselo al que está a tu lado, decíselo. No me lo digan a mí, al que está al lado, no te rías, decíselo. Esta se ríe, no, el Señor le está sanando de la alegría. Decíselo. Vos decíselo a ella, así se ríe. ¿Por qué tenés miedo, mujer de poca fe? Ahí se ríe, me encanta. Bueno, somos hombres de poca fe, ¿sí o no? Sí. Ay, Padre, ¿cuándo termina esto? No seas hombre de poca fe. La tempestad va a pasar. Ya va a pasar. Nos sana del miedo de hablar delante de las personas. Vemos, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, versículo 19. 20:19. Cuando Jesús se le aparece resucitado, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. ¿Cómo estaban los discípulos? Con miedo. Valientes que eran, qué valientes que eran los primeros apóstoles. Todavía, a la luz de la Pascua, en Pentecostés, cuando Dios les dona el Espíritu Santo, esos hombres ignorantes que no sabían hablar, que no habían estudiado teología, ni habían tenido un doctorado en Roma, porque no habían estudiado en la Gregoriana ni en la Mariana, no tenían ningún cargo, ningún título, pero ese día, después de Pentecostés, Pedro, que ni sabía leer y escribir, un analfabeto, en su primer sermón, hermanos, dice la Biblia, más de 3.000 hombres, sin contar mujeres y niños, abrazaron la fe. Y nosotros los curas, con el mejor micrófono, con el mejor ministerio de música de Miami, que es Samar, con el aire acondicionado y todo ahí, con un sermón, con 3.000 sermones nos convertimos a uno. Y Pedro, con un sermón ese día, 3.000 personas abrazaron la fe. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu del Nazareno. Van viendo cómo Dios va forjando la personalidad y la vida de los apóstoles. La va forjando. Dios la va amasando. Dios lo puede y lo quiere hacer. Dios lo quiere y lo puede hacer. Dios va cambiándonos, trocándonos. Dios va sanando. La sanación de Cristo es real. La liberación de Cristo es real. Esto no es cuento. Esto no es magia. Es poder de Dios. Nos sana del miedo. Le dará a los apóstoles miedosos después esa libertad para defender las cosas de Dios. Yo siempre digo, hermanos, y a veces la gente se ríe y no me cree. Es problema de ustedes que no me crean. Es que, padre, yo no creo en los curas. Yo tampoco.
Quédense tranquilos. Yo creo en Dios. Creo que Dios nos usa a los sacerdotes como instrumentos, a pesar nuestro, digo. Pero Dios nos utiliza. Yo siempre, y no se rían, el que se ríe pierde ahora. Acá ya se me está riendo, todavía no dije nada y se me ríe ahí. Se parece a vos ahí, cuando te dice algo ya te reís. Bueno, yo padezco de pánico escénico. Yo no sé hablar, soy inseguro, introvertido. Lo pueden decir los servidores. Hoy yo estoy alojado en una casa de familia ahora, ¿sí? Yo termino mi actividad, termino la predicación y busco la soledad. Amo la soledad. Parezco mi superior en chiste, pero yo creo que tengo algo de un espectro de autismo. Algo tengo, en serio. Pero cuando yo hablo de las cosas de Dios y piso el altar, yo puedo estar destruido emocionalmente, puedo estar atravesando un momento de prueba, porque los curas también tenemos pruebas. ¿Lo sabían o no ustedes? Todos dicen, ay, el padre lo debe tener todo claro. No, señores. Cuando les hablo a ustedes, me hablo a mí mismo también y reconozco el poder de Dios. Soy inseguro para hablar, pero Dios me asiste con el Espíritu Santo y me da la certeza absoluta de que Él me está utilizando para su gloria. ¿Cómo Dios lo hace? No lo sé. Y cuando peor estoy, es cuando más brilla la gloria de Dios. Me acuerdo lo que dice San Pablo, cuando San Pablo dice, muy a gusto presumo de mis debilidades, porque así reside en mí la fuerza de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Algunos se asombraron cuando yo en la semana pasada les dije, yo tengo trastorno obsesivo compulsivo. Tengo TOC, ¿sí? Evidentemente, no en un grado, pero tengo TOC, gente querida. ¿Y cuál es el problema? Dios no te va a utilizar porque tenés TOC, porque no sabes hablar delante de la gente, porque sos frágil. Dios utiliza a cualquiera. Dios utiliza a los burros. Hacemos así. Decíselo al que está al lado. Dios utiliza a los burros. Y señalate a vos. Señálalo. Decíselo. No te rías vos ahora. Ahí se me ríen, ¿ves? Pero mirala a ella también. Burra. Y vos decís, soy burro, pero con orgullo. Totalmente, la más burra de todas. La más burra. Y sí, Dios utiliza a los burros, qué lindo. Acá pasó la número 1. Pero qué lindo, qué lindo. Y cuando te digan burro, no te pongas mal. Vos decís, claro, muy a gusto presumo de mis debilidades, porque así reside en mí la fuerza de Cristo. Dios nos sana del miedo, nos sana ¿de qué? Del miedo, también del odio. Fíjense en cuando Jesús se encuentra en el Evangelio con la samaritana. Entre los samaritanos y judíos no podían verse, y sin embargo Jesús la sana, esta mujer. Cuando la mujer le dice a Jesús, después de que él le pide que le dé de beber, le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí que te dé de beber a ti, que yo soy una mujer samaritana? Los judíos y los samaritanos no se podían ver. Jesús la sana del odio. Wow, hermanos, Jesús, sáname pronto. ¿Sí? ¿A quién todavía no has perdonado? ¿A quién te cuesta perdonar? El odio hemos visto que muchas veces es un impedimento para que Dios actúe en nuestra vida. Y Dios nos sana de verdad, hermanos, nos sana. ¿Cuántos de nosotros hemos aprendido a perdonar en la fe? Padre, es que todavía no he podido perdonar. Bueno, vamos a pedirle al Señor que te dé esa gracia. ¿Cómo estamos con el tiempo, Pía? Si me hace así. Bueno, podemos seguir hablando. ¿De qué otras cosas Dios nos sana, gente? Y nos sana. 15 minutos me dice. ¿De qué otras cosas Dios nos sana?
A veces nos cuesta perdonarnos nuestra historia, nuestra debilidad, nuestro pasado, nuestros pecados. ¿Cuánto de nosotros querríamos quizás volver al tiempo atrás y cambiar nuestra historia, nuestra vida? Y sin embargo el Señor nos sana de algo que se llama el remordimiento. ¿Del qué? Escuchen bien, diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. El arrepentimiento proviene de Dios, que empuja al pecador a acercarse a su misericordia con confianza. Como le dice Jesús, le enseña a Santa Faustina Kowalska, que cuando dice que no tema el más grande pecador acercarse al abismo insondable de mi misericordia, porque cuanto más grande es el pecador, tanto más derecho tiene a mi misericordia. Cuanto más grande. Que no tema, tenés derecho. No importa tus pecados, el Señor quiere perdonarte, tenés derecho. Y más derecho que los justos. Tenés todo el derecho de Jesús, porque Jesús no vino a llamar a los justos, sino a los pecadores. Si tus pecados han sido grandes, más grande es la misericordia de Dios. ¿Por qué no te confiesas bien? ¿Por qué cuando te detienes frente al sacerdote por vergüenza callas? Di tu pecado sin miedo. No dejes que el demonio te siga atormentando y reteniendo con esa parte de tu vida con la que no has podido reconciliarte. Muestra esa herida a Jesús para que te sane. Es como cuando yo voy al médico, una mala confesión. Es cuando yo voy al médico y no le muestro mis heridas. ¿Cómo el médico me podrá dar un diagnóstico y me podrá curar si yo no le quiero mostrar las heridas? Hay heridas que son vergonzantes. Porque somos seres humanos, nos cuesta, sobre todo, vuelvo a decir, ¿no? Hay heridas o pecados que nos da pena confesar, porque uno dice, ay, ¿qué va a pensar el cura? ¿Qué va a decir? Que yo hice esto. No importa. Que en mi juventud y que no importa. Confesalo. Si no, el demonio ¿cómo te ata? Con el remordimiento. Y Jesús viene a sanarnos de eso. Fíjense cuando Pedro negó al Señor, que dice en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 22, versículo 62, ¿no? Cuando Pedro niega al Maestro, Judas también lo había negado, Judas lo había negado, pero Judas, lleno de remordimiento, ¿qué hace? Se ahorcó, se suicida. El remordimiento es diabólico. El arrepentimiento proviene de Dios, que quiere perdonarnos. En María Valtorta, no sé si han leído ustedes Valtorta, es preciosísimo, ¿no? María Valtorta, una mística italiana a la que Dios le muestra todo el Evangelio. Dios permite que en cuerpo y alma ella es trasladada hasta el lugar, ella es testigo visible del acontecimiento histórico. ¿Cómo puede ser eso, Padre? Porque para Dios no hay límite de tiempo y espacio. Y ella en sus escritos narra todo lo que ve, huele, porque ella está presente. Jesús lo único que le dice cuando le muestra toda su vida, le dice, lo único que no podés hacer es intervenir. Vos tenés que ser testigo y ver todo lo que pasa. Y ella es testigo de todo lo que el Señor le muestra. Y en uno de los textos, cuando habla de la traición de Judas y el arrepentimiento de Pedro, ¿no? La Virgen le dice, es que si él hubiera venido a mí, Judas, yo le hubiera perdonado. Pero Judas se niega al perdón y muere arrastrado por el remordimiento. Pedro llora amargamente su pecado. Y el Señor, aquel que lloró su gran pecado, porque ¿cuál es la diferencia entre el pecado de Pedro y el de Judas? No hay mucha diferencia. Es cierto, Pedro no lo entregó, pero Pedro lo negó. Lo negó al Maestro, se avergonzó del Maestro. Y sin embargo el Maestro no dejó de confirmar su misión. Lo eligió para ser el primero entre todos los apóstoles.
Ven, hermanitos queridos, y Pedro se sintió fortalecido por el perdón cuando dice en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 22, versículo 62, así dice la Biblia. Recordó Pedro las palabras que le había dicho el Señor: antes que cante hoy el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo fuera, rompió a llorar amargamente. Palabra de Dios. Dios sana. Pedro negó a Jesús, se llenó de tristeza, lloró amargamente. ¿Y cómo Jesús lo va a sanar, hermanitos? Lo va a sanar en el mismo Evangelio de San Juan. Habla con esa triple profesión de fe, cuando en un momento Jesús le dice a Pedro, cuando ya había resucitado: ¿recuerdan? Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Y Jesús le vuelve: Pedro, ¿me amas? ¿Cuántas veces Jesús le preguntó? A orillas del mar Tiberíades, ese lugar tan lindo, con algunos de ustedes hemos peregrinado a la Tierra Santa. Íbamos a ir en octubre este año, pero bueno, con el tema de la guerra no hemos podido ir, ¿no? Pero Dios mediante, cuando pare esto, poder vivir la experiencia de peregrinar a la tierra de Jesús. Aquellos que han peregrinado recordarán eso en la iglesia del primado de Pedro. Jesús por 3 veces le preguntó a Pedro. Dice la última parte que cuando Jesús le preguntó por 3ª vez, Pedro se entristeció que el Señor le haya preguntado. Pero el Señor, ¿qué quería hacer? Era sanar el corazón de Pedro, de ese dolor que él tenía en su corazón de haberlo negado. Y Jesús le confirma a ese hombre débil, dubitativo, la gracia de estar al frente de una institución que ningún poder humano, aunque ha presagiado destruirlo, ha podido destruir. La iglesia no es obra de los hombres, hermanos. La iglesia tiene más de 2000 años. Si la iglesia hubiera sido obra de los hombres, ya la iglesia se hubiera destruido hace tiempo, por nuestras debilidades, los escándalos. Pero la iglesia la sostiene Dios a lo largo de la historia. Dios también cuenta contigo. A pesar tuyo, nos sana del remordimiento, nos sana como a Zaqueo. ¿Se acuerdan Zaqueo? Hasta el nombre no le ayudaba. Zaqueo. ¿Viste cuando te ponen esos nombres? No quiero ofender a nadie. Ergurmelinda Tristona. ¿Qué pensó mi mamá cuando me puso Ergurmelinda Tristona? Bueno, espero que nadie se llame Ergurmelinda Tristona. Bueno, a Zaqueo 5 minutos. A Zaqueo ni el nombre. Dice la Biblia que era un hombre de baja estatura. Era un hombre de baja estatura, era un hombre rico, publicano, pero era un hombre muy ambicioso, muy ambicioso. Claro, baja estatura, acomplejado. Miren, les doy un tips. Cuando ustedes ¿vieron esas camionetas grandotas con llantas enormes? Bueno, menos mal que están todos sentados, no puedo ver la estatura de nadie. Pero, bueno, ya terminamos ahí. Cuando ustedes abren y bajan de la camioneta, ¿a quién van a ver descender de la camioneta? ¿A alguien? ¿Sí o no? Como estoy acomplejado, necesito cosas grandes para sentirme grande. Mi estatura me acompleja, yo mi altura me acompleja. Yo quisiera ser un poquitito más bajo, ¿me entiendes? Cuando viajo en el avión, ¿saben cómo? Tengo las rodillas clavadas acá en la garganta. ¿Por qué no me hacías un poquitito de estatura normal ahí? Zaqueo era un hombre apegadísimo al dinero. Despreciado por sus compatriotas porque era un publicano. ¿Qué es un publicano? Un pecador público. Él era judío. ¿Qué hacía? Él recaudaba impuestos para Roma. Entonces sus compatriotas lo veían a Zaqueo como un traidor.
porque Roma estaba invadiendo la zona de la Palestina, y que uno de los suyos recaudara impuestos para dárselo a Roma, no lo quería mucho, pero a Zaqueo no le importaba, porque su ambición hacía que justamente como recaudador de impuestos, y bueno, en ese momento, fíjense, no es como ahora, porque ahora somos todos honestos, pagamos los impuestos, no hacemos trampa. Entonces, no, en ese momento, que eran malos, no ahora, era un hombre ambicioso y siempre se quedaba con un vueltito. Se quedaba, claro. Y lo suyo no, y había amasado una fortuna grande. Y sin embargo, qué lindo, Jesús lo sana a Zaqueo de su apego al dinero. No está mal que tenga dinero, ¿Tienes dinero? Bendito sea Dios. No está mal que tengas dinero, está mal que el dinero te tenga a ti. Ay, padre, sí, primera tarea. Hoy cuando llegues a la tarde, agarrá tu vestidor. Fíjate cuántos pares de zapatos tenés, cuántos pares de camisetas tenés, cuántas camperas tenés, cuánto hace que no lo usás. No. Vieron, a veces digo, una vez me tocó bendecir una casa en la Argentina y me tocó entrar en el vestidor. El vestidor era grande como esto. Ay, ¿para qué tanto? Porque para cómo usar siempre la misma ropa. Apego a las cosas. ¿Está mal, padre, ser apegado a las cosas? Sí. ¿Y es un pecado? Sí. ¿Y qué tengo que hacer? Sanar. Regalo. Exactamente. Estamos tan vacíos interiormente. Ahí la esposa está mirando a la esposa, le está haciendo. Vete para vos, mi amor. Porque la esposa tiene el vestidor, ¿vieron? El marido pobre usa la 10ª parte, el 10% del vestidor, el 90% la esposa lo tiene lleno para ella, lo copó. En cualquier momento dice, amorcito, ¿puedes poner tu ropa en las cajas y lo pones en el sótano? Que necesito más lugar para poner mi ropa. Jesús lo sana a Zaqueo de sus apegos. ¿Y qué hace cuando se encuentra Zaqueo? Miren, la persona apegada a las cosas es que todavía no se ha encontrado con la persona de Jesús de Nazaret. No se ha encontrado, perdónenme. Necesito cosas para sentirme lleno, pleno. Necesito comprar, ir de shopping, de mall constantemente. Algo me está pasando. Y cuando termino con esto y ya cortamos, cuando se encuentra Zaqueo con Jesús y Jesús lo mira y le dice, Zaqueo, baja pronto, que hoy me voy a alojar en tu casa. Imagínense para él, que toda su vida había sido un hombre ambicioso, nadie lo quería, y pasa Jesús y él estaba subido de un árbol porque era de baja estatura y Jesús lo llama por su nombre. Zaqueo ahí experimenta una gran sanación. ¿Y qué le dice? Señor, si le he fallado a alguien, le devolveré el doble, daré la mitad de mis bienes a los pobres. Zaqueo se dio cuenta que era rico porque Jesús quería entrar en su casa. Y eso no se compara con todo el dinero del mundo, hermanos. Me ha tocado ver gente con mucha plata, pero es lo único que tienen. Mucha plata. Son pobres. Si solamente tenés plata, sos pobre. Y es Jesús quien nos da la libertad. Así que si hay alguien que tiene mucha plata hoy, que haga alguna donación en la iglesia. Y a la noche, si son medio amarretes, cuando lleguen a la casa, esposos, tienen la autorización mía del padre Fabián. El padre, dale mi amor, agarrá, dale. Esto hace 5 años que no lo usás. Porque vos decís, ay, cuando adelgace, no vas a adelgazar más, mi amor, dale, llévalo todo esto. Que esta prenda la tengo de hace 20 años, mi amor, ya no tenés el cuerpo de una nena de 20 años. Tenés 50, dale, regalá, sacá esto, dame lugar a mí, que yo mi ropa la tengo toda abajo en el sótano. Amén. Bien, gente amada, vamos a tener ahora un break
¿Sí? Para el almuerzo, ahora vamos a tener el almuerzo. Escuchen bien, no coman mucho, coman un poco porque después se me empiezan a dormir. En todo caso, comen la mitad ahora y la mitad a la noche. Coman un poquitito, mesuradamente. Vamos a tener otro momento, escuchen bien. Otro momento de enseñanza y propiamente vamos a tener después la oración de sanación intergeneracional. ¿Está claro? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.